En la penumbra de la fiesta de empresa, las suaves luces se reflejaban en el suelo de mármol mientras la música envolvía la sala con una energía casi palpable. Yo estaba apoyada en el mostrador, con la copa de vino en la mano, observando las conversaciones a mi alrededor, las risas fuertes y los pasos apresurados de quienes bailaban despreocupadamente. Fue entonces cuando la vi. Ella estaba al otro lado de la habitación. Su sonrisa era radiante, su vestido rojo fluía con cada movimiento, destacándose entre la multitud. Por un momento pensé que era un error, que mis ojos me estaban traicionando. Pero entonces sucedió lo imposible, se inclinó y le susurró algo al oído a otro hombre. Él sonrió, con una mano ya extendida, invitándola a bailar. Mi corazón se congeló. El momento pareció prolongarse, cada segundo era un martillazo contra lo que quedaba de nuestra vida juntos. Se movían al unísono, cada paso era un recordatorio de la intimidad que nunca había conocido. La habitación desapareció a mi alrededor y el sonido de la música apareció distorsionado. El mundo se había cerrado sobre mí y lo único que quedaba era el eco de la traición en el aire. Avancé hacia ellos. El calor subió en mi pecho, el nudo se apretó en mi garganta a medida que cada paso me acercaba a la verdad. Cada recuerdo nuestro, las risas, los momentos compartidos, las noches de promesas susurradas, se disolvió. Como una tormenta, llegué junto a ellos y ella me miró fijamente. Hubo un silencio tenso. El hombre a su lado seguía sonriendo, sin darse cuenta de que estaba a punto de presenciar el colapso de una vida. Todo ha terminado entre nosotros. Las palabras salieron antes de que pudiera pensar. No fue un grito. Fue un susurro lleno de años de confianza rotos en un solo segundo. Ella se quedó quieta, con los ojos muy abiertos, tratando de procesar el peso de esas palabras. Esperaba que ella dijera algo. Cualquier cosa. Pero el silencio que siguió fue la confirmación de que no me había equivocado. Ella no se movió. No hubo lágrimas. Solo el reflejo vacío de alguien que ya había cruzado la línea hace mucho tiempo. Algo en ella había cambiado y de repente todo parecía tener sentido, las noches frías en casa, la distancia, las excusas vacías. En el fondo, siempre supe que algo andaba mal. No fue solo el baile. No fue solo ese hombre. Era un peso que crecía día tras día, silencioso, un muro invisible que ella construía entre nosotros. Lo que no sabía, y lo que me golpeó como un puñetazo en el estómago, fue que ella ya lo había decidido. Ella ya había planeado alejarse de mí y este baile era solo el final de la farsa. Aún sin decir una palabra, dio un paso atrás. La habitación a mi alrededor empezó a latir de nuevo, como si me hubieran excluido de un universo donde todos, excepto yo, sabían lo que estaba pasando. Empezaron a bailar de nuevo. Y yo me quedé quieto, observando, el caos desarrollándose en mi mente. Lo que no sabía en ese momento, lo que estaba por llegar era la verdadera profundidad de la traición. El baile era solo la superficie. En ese momento no tenía idea de que los papeles del divorcio estaban listos. Que ella había decidido terminar con todo antes de que yo supiera que el final estaba cerca. ¿Cuántas mentiras me había tragado? ¿Cuántas veces me miró a los ojos prometiéndome amor mientras planeaba su salida? No lo sabía todavía, pero ese baile sería el símbolo de lo que estaba a punto de desmoronarse en mi vida. No fue solo el fin de un matrimonio, fue el comienzo de una revelación que me aplastaría. Y mientras las luces de la fiesta seguían brillando, supe que la noche no terminaría ahí. Había mucho más escondido detrás de esas sonrisas y esos movimientos de baile, secretos que aún estaban por revelar. Ella ya estaba muy lejos, emocionalmente distante, mucho antes de que me diera cuenta. ¿Y ahora necesitaba saber cuándo exactamente empezó todo a desmoronarse? La noche cayó sobre la ciudad y el viento frío de primavera sacudió levemente las cortinas blancas del departamento de Matías y Carolina. El pequeño refugio que habían construido juntos a lo largo de los años estaba lleno de recuerdos. En las paredes colgaban fotografías de sus viajes por el mundo, momentos congelados de felicidad. Había algo especial en esa casa, una sensación de paz que envolvía a cualquiera que cruzaba sus puertas. Sin embargo, esa noche algo diferente flotaba en el aire. Algo sutil, pero profundamente inquietante. Matías, un hombre metódico y dedicado a su trabajo, acababa de ponerse la chaqueta ajustándose la corbata con precisión frente al espejo del dormitorio. Su reflejo era el de un hombre exitoso de mediana edad, de rasgos fuertes, pero marcado por el cansancio de las largas jornadas en la empresa.
Había logrado mucho de lo que había planeado en la vida, una carrera sólida, un matrimonio estable, un círculo de amigos que lo respetaban. Sin embargo, había una sensación de vacío que no podía explicar. Quizás fue la rutina. Quizás fue la creciente distancia entre él y Carolina. Ella, en cambio, siempre había sido una mujer vibrante, llena de vida y energía. Cuando se conocieron, Carolina tenía una luminosidad que iluminaba cualquier estancia. Su risa era contagiosa y Matías se enamoró de ella en un abrir y cerrar de ojos. Carolina lo fascinaba, su espontaneidad contrastaba con la estricta disciplina de Matías y esto lo hacía sentir vivo. Pero, con el paso de los años, la ligereza que tanto le cautivaba pareció desaparecer. Carolina se había vuelto más introspectiva, sus sonrisas menos frecuentes y las conversaciones profundas que solían tener sobre sueños y planes de futuro dieron paso a silencios prolongados y distracciones cotidianas. Esa noche se preparaban para otra fiesta en la empresa donde trabajaba Matías. Sabía cuánto laburía en esos acontecimientos, pero como la esposa leal que siempre fue, Carolina accedió a acompañarlo. Estaba en su habitación, aplicándose lápiz labial frente al espejo de tocador, mientras pensaba en cuánto había cambiado su vida. Se miró a sí misma, pero no se reconoció del todo. La mujer llena de sueños y aventuras parecía haber quedado atrapada en algún lugar del pasado. A su lado estaba Matías, un marido ejemplar, siempre atento, siempre disponible, pero, en cierto modo, distante. Carolina sentía que vivía junto a él, pero no con él. Cuando Matías entró al salón vio a su esposa lista, el sencillo vestido negro que había elegido resaltaba su belleza de una manera que le recordó los primeros años de su matrimonio. Él sonrió, orgulloso de tener a una mujer como ella a su lado. Pero al mismo tiempo, algo en su sonrisa parecía forzado. Cada día se hacía más difícil ignorar el abismo que se abría entre ellos, y las palabras no dichas se acumulaban como montones de cartas nunca enviadas. Se ve hermosa, como siempre, comentó, tratando de ocultar la atención en su voz. Carolina se limitó a sonreír, una sonrisa que no llegó a sus ojos. El camino hacia la fiesta fue silencioso. Matías estaba concentrado en el tráfico, mientras Carolina miraba por la ventana, viendo las luces de la ciudad pasar como figuras a su alrededor. Ella estaba distante y él lo sabía. Pensó en iniciar una conversación, pero no sabía por dónde empezar. Tal vez era solo cansancio, tal vez ambos estaban abrumados por la rutina y la presión del trabajo. Sí, eso fue todo. Era más fácil creer que todo se podía solucionar con un simple viaje o un cambio de aires. La fiesta, celebrada en un sofisticado salón de baile, fue reflejo de la próspera empresa a la que Matías dedicó gran parte de su vida. La gente entablaba animadas conversaciones y los brindis sucedían. Carolina permaneció al lado de Matías en los primeros momentos, saludando a sus compañeros con una educada sonrisa. Pero, poco a poco, se fue alejando, tomando una copa de vino y observando todo desde la distancia. Matías, por su parte, volvió a su habitual modo de trabajo. Como uno de los gerentes más antiguos, necesitaba hablar con mucha gente, cerrar tratos y fortalecer relaciones. Carolina sabía lo duro que trabajaba para complacer a sus superiores y mantener su posición estable en la empresa. Ella siempre lo apoyó, incluso cuando eso significaba quedarse solo en casa o ver a Matías cada vez más distante y absorto en el trabajo. Pero esa noche algo la molestó más que de costumbre. La fiesta parecía tener una energía diferente, algo casi asfixiante. Conforme pasaba el tiempo, sintió la necesidad de respirar, de alejarse de ese ambiente donde todos parecían tan felices, pero, por dentro, quizás estaban tan vacíos como ella. Carolina cruzó la habitación y salió al balcón, sintiendo el viento fresco en el rostro. Cerró los ojos por un momento, tratando de alejar los pensamientos que seguían martillando en su mente. ¿Cómo llegamos hasta aquí?, se preguntó. El amor que sentía por Matías todavía existía, pero estaba enterrado bajo tantas capas de dolor y decepción que no sabía si podría rescatarse. Matías, ocupado en conversar con su jefe, notó el momento en que Carolina se alejaba, pero no le prestó mucha atención. A ella siempre le gustó tener sus momentos de soledad. Sabía que el problema era que esos momentos eran cada vez más frecuentes. Su mente estaba dividida entre el trabajo y los recuerdos de tiempos en los que todo parecía más sencillo. Extrañaba a Carolina, pero no sabía cómo localizarla. Carolina volvió al interior tiempo después, con un aspecto más sereno. Miró a Matías de lejos, observando a su marido que, a pesar de todos sus esfuerzos, ya no parecía ser parte de su vida. Los años de matrimonio crearon una cómoda rutina,
pero también una distancia casi imposible de medir. Sabía que había amor, pero también un peso aplastante. Un peso que la hizo cuestionar sus elecciones, su futuro. Esa noche algo estaba a punto de cambiar. Carolina sintió esto, aunque no pudiera explicarlo. Respiró hondo y, desde lejos, observó a Matías interactuando con sus compañeros. Su mirada, sin embargo, era diferente. Por primera vez se permitió ver la situación con otros ojos, como si se estuviera preparando para algo más grande. La fiesta se hizo más intensa a medida que avanzaba la noche. Las vibrantes luces del salón de baile iluminaron los rostros de los invitados, enmascarando las tensiones invisibles que se escondían detrás de sonrisas educadas y saludos entusiastas. Matías, ahora completamente inmerso en conversaciones sobre negocios y planes de futuro, creía estar cumpliendo con su rol, tanto como profesional como esposo. Pero el vacío en su interior no hizo más que crecer. Carolina, en cambio, había retomado su presencia en la sala, circulando entre la gente con una copa de vino en la mano, pero con la mente distante. Sus ojos recorrieron la habitación, observando a la gente yendo y viniendo sin realmente prestar atención a nada. Ella estaba allí, físicamente, pero su mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. Durante mucho tiempo había reprimido la frustración, la insatisfacción, el peso aplastante de un matrimonio que poco a poco se había convertido en una formalidad. Ahora, en ese momento, sintió como si algo dentro de ella finalmente estuviera rompiendo las barreras. Cuando Matías se dio vuelta, buscando a Carolina entre los rostros que se mezclaban en la habitación, la vio hablando con un hombre que no reconocía. Era un extraño, más joven, de rostro confiado y cuerpo relajado. Algo en el hombre hizo que Matías sintiera una punzada de malestar, pero desestimó ese sentimiento, atribuyéndolo al estrés del trabajo y la fiesta. Carolina siempre había sido amigable con todos, era natural para ella hablar con otras personas. Pero había algo en su forma de sonreír, una expresión que él no había visto en mucho tiempo. Una verdadera sonrisa, tal vez. Más adentro. Intentó volver a concentrarse en su conversación, pero sus ojos seguían volviendo a ella. Cada vez que miraba, estaban más cerca, y la ligera risa de Carolina resonaba suavemente, trayendo recuerdos de cuando él era quien la hacía sonreír así. Matías sintió un extraño frío instalarse en su pecho, algo que no podía nombrar, pero que aún así lo molestaba profundamente. Carolina, en cambio, se sintió desconcertada. El hombre con el que estaba hablando, Diego, era amigable, encantador y, de alguna manera, la hacía sentir notada. Sus palabras, sus gestos, todo parecía natural, sin el peso que llevaba en casa, sin la sombra de una relación que parecía haber perdido su brillo. Diego le tocó ligeramente la mano cuando reía, lo miró a los ojos como hacía mucho tiempo que Matías no lo hacía. Carolina sabía que algo andaba mal. Sabía que ese tipo de atención no era inocente, pero al mismo tiempo, era la primera vez en mucho tiempo que se sentía deseada y apreciada. Pasaron las horas y el malestar de Matías fue creciendo. La vio moverse por la habitación, siempre acompañada por ese hombre, las miradas entre ellos se hacían cada vez más largas. Finalmente, la situación se volvió insoportable. Matías se acercó cruzando la habitación con pasos firmes. Cuando llegó hasta ellos, Diego se alejó cortésmente, pero había una chispa de desafío en los ojos del extraño. Matías lo sintió, pero prefirió no confrontarlo directamente. Simplemente le tendió la mano a Carolina, una invitación silenciosa para que se fueran. ¿Debemos?, dijo, su voz más controlada de lo que sentía por dentro. Carolina vaciló, como si estuviera atrapada entre dos mundos. Miró a Matías, sus ojos oscuros reflejaban una mezcla de culpa y algo que no podía descifrar. Ella sacudió levemente la cabeza y dio un paso atrás. Todavía no. Carolina se detuvo, las palabras se apagaron antes de que pudiera terminar. Matías frunció el ceño, sorprendido. Nunca, en todas las fiestas a las que asistieron juntos, Carolina se había negado a irse cuando él se lo sugirió. Definitivamente algo andaba mal y no sabía cómo afrontarlo. Pero antes de que pudiera insistir, se giró nuevamente y su mirada volvió a buscar a Diego, quien ahora estaba más lejos, pero seguía observando. Matías notó el movimiento. Nudo en su pecho se apretó y, sin decir palabra, giró sobre sus talones, dejándola atrás. Pasaron las horas y el partido empezó a perder vigor. Matías se había aislado en el bar, mediendo un trago tras otro, tratando de ignorar lo que su mente ya empezaba a aceptar. Miró el reloj, el tiempo pasaba, pero Carolina no regresaba.
con el corazón apesadumbrado, decidió buscarla una vez más. La sala estaba más vacía ahora, la gente se despedía, las parejas reían y se abrazaban. La buscó entre los pocos rostros que quedaban, pero no la encontró. Cuando salió, donde las luces eran más tenues y el sonido de la música se desvanecía en el aire de la noche, los vio. Allí estaban Carolina y Diego, parados, más cerca de lo que Matías podía soportar. Sus cuerpos casi se tocaban, sus manos entrelazadas de una manera demasiado íntima para ser simplemente cordial. Se quedó quieto por un segundo, el tiempo se congeló a su alrededor. El zoclo golpeó como una ola. No hubo más dudas. Ese fue el momento en que todo lo que temía se materializó. La traición, esa sombra que se negaba a ver, estaba ahora ante sus ojos, clara como el día. Sintió que la sangre le subía a la cara y el corazón le aceleraba mientras observaba a la mujer a la que una vez había prometido amar y ser fiel, entregándose a otro hombre. Y en ese momento, todo lo que sabía sobre el amor, sobre el matrimonio, se vino abajo. El silencio entre ellos era ensordecedor. El aire a su alrededor parecía más denso, lleno de una tensión que Matías nunca imaginó que sentiría hacia la mujer que amaba. Carolina seguía fuera con Diego, y la imagen de su cercanía, de sus manos entrelazadas, quedó grabada en la mente de Matías como una herida abierta. El dolor que sintió era nuevo, diferente a todo lo que había experimentado alguna vez. No fue solo el peso de la traición, fue el colapso de una realidad que él creía segura y sólida. Carolina lo vio de repente, parado a unos metros de distancia, con los ojos fijos en la escena como si no pudiera apartar la vista. Sus dedos soltaron las manos de Diego al mismo tiempo y el pánico cruzó su rostro. Diego dio un paso atrás, inseguro, pero Matías permaneció inmóvil, solo mirando. El momento duró lo que pareció una eternidad, hasta que finalmente Carolina se acercó, dejando atrás a Diego. Matías, comenzó ella, vacilante, sin saber cómo llenar el desgarrador silencio entre ellos. Él no respondió de inmediato. La mirada de Matías estaba en blanco, su rostro se endureció como si el dolor lo hubiera congelado por dentro. Carolina estaba allí, frente a él, y, por primera vez, él la vio como una extraña. Todo lo que creía saber sobre ella, todo lo que creía que compartían parecía una ilusión. ¿Cómo pudiste? Su voz finalmente rompió el silencio, baja, pero llena de incredulidad. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Carolina respiró hondo, intentando encontrar las palabras. Pero ¿cómo explicar lo que ni siquiera ella sabía con certeza? Su cercanía con Diego había sido consecuencia de algo más grande, más profundo, algo que no tenía el coraje de admitir ni siquiera ante sí misma. Pero en ese momento, bajo la mirada de Matías, toda la verdad que había estado evitando enfrentar parecía imposible de ignorar. Yo no, comenzó, sin poder terminar. Yo no quería hacerte daño, Matías. ¿No querías hacerme daño? Repitió, incrédulo. ¿Sabías exactamente lo que hacías, Carolina? Matías dio un paso hacia él, su expresión rebosaba dolor. Estuviste allí, con él, y no me digas que fue solo un momento. Yo vi lo que está pasando. ¿Cuánto tiempo lleva pasando esto? Carolina negó con la cabeza y dio un paso atrás, sintiéndose atrapada. No era así como ella quería que todo saliera, pero ahora no había vuelta atrás. Matías estaba dolido, y con razón. Sabía que sus acciones eran imperdonables, pero también sabía que había algo más. Mucho más que solo la noche de esa fiesta. No es lo que piensas, dijo con la voz quebrada. ¿No es eso lo que pienso? Matías se rió amargamente. Entonces, ¿qué pasa, Carolina? ¿Qué es esto que estoy viendo? Ella no respondió de inmediato, sus ojos estaban fijos en los de él, buscando una manera de explicar lo inexplicable. Lo único que Carolina quería en ese momento era poder volver atrás, deshacer todo lo que había hecho. Pero sabía que era demasiado tarde. La realidad estaba frente a él y ya no podía ocultar la verdad. Yo Pío sí comenzó de nuevo, pero esta vez las palabras salieron con más firmeza, aunque dolorosas. Ya no sé quién soy a tu lado, Matías. Y esto no empezó hoy. Matías entrecerró los ojos, confundido. ¿Qué intentas decirme? Respiró hondo, sintiendo las palabras arder en su garganta antes de que salieran. Empecé a alejarme mucho antes de esta fiesta. Mucho antes que Diego. Su voz era un hilo de tristeza, arrastrada por una frustración que había reprimido durante tanto tiempo. Me perdí en este matrimonio, Matías. Y no sabía cómo decírtelo.
Matías se quedó en silencio, sus palabras lo golpearon como un sac. Siempre supo que las cosas no estaban bien entre ellos, pero nunca imaginó que ella estuviera tan distante. Y ahora, al verla allí, confesándole su dolor, se dio cuenta de que algo mucho más grande estaba en juego. Entonces, ¿te estabas dando por vencido?, preguntó con la voz llena de dolor. No fue así, dijo Carolina, desesperada. Lo intenté, Matías. Intenté que las cosas volvieran a la normalidad, intenté salvar lo que teníamos, pero cada día parecía más difícil. Hasta que, un día, me di cuenta de que no había vuelta atrás. El silencio volvió entre ellos. Matías miró al suelo, las palabras de Carolina se esparcieron como veneno por su mente. Quería gritar, quería exigir una explicación que tuviera sentido, algo que pudiera justificar lo que ella había hecho. Pero en el fondo sabía que no había justificación. La traición, el distanciamiento, todo eso fue resultado de años de fracasos silenciosos, de pequeñas distancias que no supieron reparar a tiempo. ¿Y qué esperas que haga ahora?, preguntó finalmente, en voz baja, casi un susurro. Carolina no respondió de inmediato. Sabía que no había nada que pudiera decir para arreglar lo que había roto. Todo lo que había hecho en los últimos meses, desde los primeros signos de que se estaba alejando, había sido un reflejo de su propia confusión interior. Estaba tan perdida como él, pero ahora, al ver el dolor en el rostro de Matías, supo que no había forma de escapar de la verdad. Yo solo quiero que entiendas, comenzó, pero su voz se apagó. Matías levantó la mirada, su mirada dura y vacía. Para entender, dijo, con incredulidad evidente en su voz. No sé si puedo entenderlo, Carolina. Sintió que las lágrimas empezaban a acumularse, pero luchó por mantenerlas bajo control. No podía debilitarme ahora. Empecé el proceso de divorcio antes de la fiesta, las palabras finalmente se escaparon, cortantes, y Matías sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Por un momento, no pudo asimilar lo que Carolina había dicho. El mundo parecía girar lentamente a su alrededor, las luces, el sonido lejano de la fiesta, todo se volvió borroso. La palabra, divorcio, resonó en su mente, fría, implacable. Ella ya lo había decidido, ya había dado el paso sin siquiera decírselo. Y ahí estaba la verdadera traición. No el baile con Diego, ni las palabras intercambiadas ni las miradas de complicidad, sino el hecho de que ella ya se había rendido. De él, de ellos, todo lo que construyeron. Tú, Matías, luchaba por formar las palabras. ¿Eso ya lo has decidido? Incluso antes de hoy, Carolina sintió con el dolor escrito en todo su rostro. No sabía cómo decírtelo, comenzó, pero él la interrumpió. ¿No supiste cómo decírmelo? Matías casi se rió incrédulo. ¿Entonces decidiste seguir adelante, iniciar el proceso y dejarme aquí, viviendo en esta mentira? Dio un paso atrás, como sin necesitar espacio para respirar, para procesar lo que estaba pasando. El peso de lo que Carolina había hecho lo golpeó de manera devastadora. Todo el esfuerzo que creía que aún podía hacer, todos los intentos por rescatar lo que tenían, ahora le parecían inútiles. Ella ya se había rendido hace mucho tiempo. Carolina sintió una opresión en el pecho. Sabía que había traicionado a Matías, no solo al acercarse a otro hombre, sino al ocultarle la decisión más importante de sus vidas. Pero la verdad es que ella también se había traicionado a sí misma. Intentó aferrarse a un matrimonio que ya no tenía sentido y, en el proceso, lastimó a las dos personas que más importaban en su vida, Matías y ella misma. Pensé que estaba haciendo lo correcto, murmuró Carolina, las palabras llenas de pesar. ¿Lo correcto?, repitió Matías con la voz temblando de ira. ¿Crees que iniciaron divorcio sin siquiera hablar conmigo, mientras fingimos que estamos bien, es lo correcto? Carolina no tuvo respuesta. No había forma de justificar lo que había hecho. Las lágrimas, que había intentado contener durante tanto tiempo, comenzaron a correr por su rostro. Se sentía destrozada, perdida en las consecuencias de sus propias decisiones. No sé qué decir, admitió finalmente. Matías negó con la cabeza, sin encontrar las palabras. Durante años, había luchado por sostener su matrimonio, por mantener viva la relación, incluso cuando sentía que algo andaba mal. Y ahora, lo único que quedaba era una verdad devastadora: Carolina ya no lo amaba. Ella ya se había ido hacía mucho tiempo y él había sido el último en darse cuenta. El silencio una vez más dominó el espacio entre ellos.
Las palabras de Carolina resonaron en la mente de Matías y, por primera vez, se dio cuenta de que ya no había nada más que decir. El matrimonio que compartían había terminado. El aire a su alrededor pareció comprimirse, casi asfixiarse, mientras las palabras, proceso de divorcio, flotaban en el espacio entre Matías y Carolina. El mundo que Matías conocía se estaba desmoronando ante sus ojos, pero ahora, en lugar de la ira y la conmoción, sintió una extraña quietud. Ese silencio, que antes cargaba con el peso de una traición, ahora traía consigo la inevitable verdad: Carolina ya había tomado su decisión. Ella permaneció frente a él, con los ojos llenos de arrepentimiento, pero sin saber cómo deshacer lo que ya había comenzado. Matías, que siempre había sido un hombre de soluciones, alguien que creía que todo problema se podía solucionar con paciencia y dedicación, ahora se encontraba ante algo que no podía solucionar. Y por primera vez en mucho tiempo, se permitió enfrentar una dolorosa verdad: tal vez el matrimonio que tanto habían tratado de mantener ya no era salvable. ¿Cuándo exactamente decidiste esto? La pregunta salió antes de que pudiera contenerla, con la voz más baja, pero con un peso que Carolina reconoció. Respiró hondo y sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Sabía que ese momento llegaría, pero no esperaba que fuera así, allí, expuesta y vulnerable. Sus ojos desviaron la mirada por un momento, incapaz de mirarlo directamente. Hace unos meses, admitió finalmente. Lo intenté, Matías. De verdad intenté continuar. Pero cada día que pasaba sentía que me alejaba más de ti y no sabía cómo regresar. Cerró los ojos por un momento, intentando digerirlo. Mses. Todo este tiempo creyó que todavía había algo que salvar, que la distancia entre ellos era temporal, que podrían encontrar el camino de regreso el uno al otro. En realidad ya estaba planeando su salida. Y lo golpeó con una intensidad devastadora. Entonces, todo esto, las últimas semanas, las conversaciones, los intentos, se detuvo, sin poder continuar. Intenté protegerte, Matías. Interrumpió Carolina, con la voz baja y llena de culpa. Pensé que si podía hacer esto en silencio, no tendrías que cargar con el peso de una decisión que, en el fondo, sabía que era solo mía. Él la miró con incredulidad. La idea de que ella hubiera tratado de protegerlo le parecía un insulto cruel. ¿Cómo podía pensar que mantenerlo ignorante lo protegería? La traición, ahora, era mucho más profunda que el simple hecho de que se hubiera involucrado con otro hombre. Fue el hecho de que durante meses ella lo había dejado vivir una mentira, creyendo que su matrimonio aún tenía posibilidades, cuando en realidad ya había firmado la sentencia de muerte. ¿Y pensaste que eso me protegería?, preguntó, el dolor y la frustración claros en su voz. ¿Pensaste que mantenerme en la oscuridad, fingiendo que todo estaba bien, sería menos doloroso que simplemente decirme la verdad? Carolina no supo qué responder. Sabía que Matías tenía razón, pero al mismo tiempo no podía explicar el miedo paralizante que le impidió ser honesta desde el principio. Era como si cada vez que intentaba enfrentarse a la realidad, algo la devolviera a la ilusión de que tal vez aún quedaba algo que salvar. Quizás fue cobardía. Tal vez fue simplemente la incapacidad de lidiar con el dolor de destruirlo. No quería hacerte daño, repitió, casi como un mantra. Pero te duele, Carolina. Respondió, su voz firme ahora. Y no fue solo lo que le hiciste a Diego. Esto es solo la consecuencia de lo que estuvo sucediendo dentro de ti durante meses, años, tal vez. Sacudió la cabeza, como si estuviera tratando de procesar todo. Y lo peor de todo es que ni siquiera me diste oportunidad de pelear. Para luchar por nosotros. Las palabras de Matías atravesaron a Carolina como una cuchilla afilada. Tenía razón. Ella le había quitado la oportunidad de luchar, de intentar salvar lo que tenían, porque ella misma ya se había rendido. Y en ese momento se dio cuenta de la profundidad del error que había cometido. No fue solo una cuestión de infidelidad. Fue una traición emocional, un abuso de confianza mucho más profundo. El peso de la culpa la aplastó y Carolina sintió que las lágrimas ardían nuevamente en sus ojos. Pero esta vez, ella no los detuvo. Les dejó fluir porque sabía que, por primera vez en mucho tiempo, se enfrentaba a las consecuencias de sus decisiones. Lo siento mucho. Eso fue todo lo que pudo decir. Pero Matías, en ese momento, ya no sabía si sus disculpas significaban algo. Había tantas cosas entre ellos, tantas capas de dolor, de secretos, que no sabía si alguna vez podría volver a verla de la misma manera. La amaba profundamente, eso era innegable. ¿Pero qué quedaba ahora?
¿Qué hacer cuando el amor está corroído por el tiempo y las heridas? Dio otro paso atrás, como si la distancia física pudiera aliviar el dolor que lo consumía. Pero nada parecía capaz de quitarle ese peso de encima. Se giró, sin decir nada más, caminando de regreso al salón de fiestas. Ya no quedaba nada que discutir. La verdad había quedado al descubierto y necesitaba tiempo para procesarla. Carolina se quedó allí, sola, viendo cómo Matías se alejaba. Se sentía vacía, impotente, como si el mundo que conocía se derrumbara a su alrededor. Todo lo que quedaba ahora era silencio. Y en ese silencio, finalmente comprendió la profundidad del abismo que había creado entre ellos. Mientras las luces de la fiesta parpadeaban a lo lejos, Carolina supo que sin importar lo que viniera después, nada volvería a ser igual. El tiempo pasó extrañamente después de esa noche. Matías no estaba seguro de cómo afrontar lo que quedaba de su matrimonio. El proceso de divorcio ya estaba en marcha, Carolina lo había iniciado incluso antes de aquella fatídica fiesta. Y ahora, ante la traición, no tenía fuerzas para impugnarlo. No quería luchar por algo que estaba muerto. Y aunque el dolor lo consumía, Matías sabía que lo que más necesitaba en ese momento era distancia. En los días siguientes, se dedicó de lleno a su trabajo en un intento desesperado por escapar de sus propios pensamientos. Pero los recuerdos de esa noche, las palabras de Carolina, las mentiras, todo parecía asfixiarlo con cada momento de silencio. El dolor de la traición fue más allá de Diego, más allá del divorcio, era el fin de una vida que construyó con ella, el fin de quien creía ser. Mientras tanto, Carolina intentó seguir con su vida, pero el vacío que sentía era insoportable. El divorcio, que alguna vez le pareció la única salida a su infelicidad, ahora la dejó con un sentimiento de profundo arrepentimiento. Había destruido algo que, a pesar de todos sus problemas, todavía tenía valor. Matías no merecía lo que hizo. Y por mucho que sabía que no había vuelta atrás, una parte de ella todavía quería creer que, de alguna manera, podría encontrar la redención. Pero el peso de las decisiones que había tomado, la traición y el secreto guardado durante tanto tiempo la aplastaron. Se volvieron a reunir unas semanas más tarde, en presencia de abogados, para ultimar los detalles del divorcio. El encuentro fue rápido, frío y con pocas palabras intercambiadas. Carolina intentó mirar a Matías, pero él evitó su mirada, manteniéndose concentrado en los papeles que tenía delante. Cuando todo terminó, se levantó y, antes de irse, finalmente la miró. «Espero que encuentres lo que buscas, Carolina», dijo, sin rencor, pero también sin emoción. Solo había un profundo cansancio en su voz. «Pero no fue aquí. No conmigo». Ella abrió la boca para responder, pero no le salieron palabras. Tenía razón. Y en ese momento Carolina se dio cuenta de que, aunque todavía sentía amor por Matías, había roto algo que no podía arreglarse. Matías salió de la habitación sin mirar atrás. Era el fin de una era y el comienzo de algo que no sabía cómo afrontar. Todo lo que sabía era que necesitaba irme y empezar de nuevo. Y eso es lo que hizo. Pidió un traslado en el trabajo y se mudó a otra ciudad. Vendió el apartamento en el que vivían juntos, empacó los recuerdos de su matrimonio y se fue, sin llevar nada más que la certeza de que necesitaba distancia. En cuanto a Carolina, se quedó con el apartamento, un espacio que ahora parecía vacío, desprovisto de la vida que alguna vez compartieron. Intentó seguir adelante, intentó reconectarse con Diego, pero nada parecía encajar. La relación con Diego rápidamente se vino abajo porque, en realidad, él nunca fue la solución a sus problemas. Él era solo una distracción, un intento de llenar el vacío que sentía dentro de sí misma. Pasó el tiempo y la soledad de Carolina se convirtió en su única compañera. Nunca se perdonó del todo lo que le hizo a Matías y por más que intentó seguir adelante, la sombra de sus decisiones la perseguía. En el fondo, sabía que el error no estaba solo en el divorcio o en la infidelidad. El verdadero error fue no haber afrontado tus propios sentimientos antes de destruir la vida de alguien que había estado a tu lado durante tanto tiempo. Años después, Matías reanudó su vida. Encontró paz en su nueva ciudad, lejos de los recuerdos que lo atormentaban. Aunque el matrimonio dejó profundas cicatrices, encontró la fuerza para seguir adelante. El dolor se convirtió en aceptación y la aceptación en una nueva oportunidad de vivir. Nunca volvió a hablar con Carolina y para él eso fue suficiente. Algunas historias simplemente no necesitan finales felices, a veces el fin en sí mismo es el alivio. Carolina, en cambio, vivió con las consecuencias de sus decisiones.
Nunca se volvió a casar y pasó el resto de sus días sola, reflexionando sobre los caminos que la llevaron allí. Intentó, de muchas maneras, encontrar una nueva dirección, pero el arrepentimiento siempre fue una presencia constante. El vacío que buscaba llenar nunca desapareció y la vida siguió su curso, lento y doloroso. La traición no trajo ningún alivio. No le trajo la libertad que imaginaba. Simplemente dejó cicatrices, en Matías, en ella misma y en todo lo que alguna vez construyeron juntos. Su historia terminó de la única manera posible, con verdades reveladas, corazones rotos y un final sin redención. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Cómo te sentiste siguiendo la trayectoria de estos personajes? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Y, por supuesto, si te gustó esta narrativa, no olvides suscribirte al canal para no perderte las próximas historias de amor, traición y los dilemas más profundos a los que nos enfrentamos. Aquí contamos historias que te hacen reflexionar y, sobre todo, recuerda que el canal no apoya, de ninguna manera, ningún tipo de traición. Hasta la próxima.